En esta presentación veremos las pérdidas locales o también llamadas las pérdidas singulares. Estas pérdidas singulares o locales son pérdidas de carga, pérdidas energéticas que afectan a la línea de energía y por ende también afectan la presión de un sistema de tuberías. Las pérdidas locales son pérdidas que se producen en forma singular, en forma localizada. No son como las pérdidas por fricción que se van produciendo a lo largo de la tubería. Estas se producen en un punto determinado y bajan puntualmente entonces la energía del sistema en ese punto. Se producen generalmente por la forma. Uno puede ver en la figura, puede ver que la línea de corriente que viene en este codo, puede pasar sin mayor problema en una parte de la sección. Sin embargo, en las esquinas, producto de la forma, se producen unas turbulencias, tanto como en el codo, como también inmediatamente después de pasar por el codo, por la forma de la esquina interior del codo. Y estas turbulencias entonces generan una pérdida energética en este punto, que puede ser medida midiendo la presión con piezómetro antes y midiendo la presión con piezómetro después. Se puede ver entonces la caída de presión del sistema. Pérdida de presión, pérdida de energía, que no se produce cuando uno, por ejemplo, intenta de guiar con estas formas que se han puesto en la figura de la mano derecha. Trata de guiar las líneas de corriente evitando de la mayor manera posible las turbulencias tanto en la esquina de la parte exterior del codo como las turbulencias que se producían en la figura anterior inmediatamente después de pasar por el codo. Esta disminución de las turbulencias también puede ser medida y uno podría observar que se disminuyen considerablemente las pérdidas. Por lo tanto, uno podría concluir que las pérdidas locales o singulares se generan cuando la geometría del sistema interiormente en la tubería evita que la línea de corriente fluya sin ningún obstáculo. Existen varias formas dentro de las uniones o en el paso de los sistemas de distribución de agua potable que generan pérdidas locales. Uno puede ver en la imagen tanto las contracciones como el ensanchamiento, los codos, todo lo que son las T de derivación de flujo, la entrada al sistema o la salida del sistema, todo lo que son las válvulas. Todos estos elementos generan pérdidas locales que se pueden cuantificar con fórmulas adecuadas para cada uno de los sistemas, dado cada uno de los accesorios que tiene el sistema de tubería. Y uno puede ver en sistemas comunes, tanto en las parcelas, en los sistemas de regadío, de la agricultura o también los sistemas de agua potable dentro de las viviendas, puede ver estos elementos, todo lo que son las válvulas, los codos, las derivaciones de flujo, son elementos normales de ver en todo sistema de agua potable. En laboratorio se puede representar estas pérdidas locales, también las pérdidas por fricción, de un sistema de distribución de agua potable con una máquina como la que se ve en el sistema y que tenemos en el laboratorio, donde uno puede poner piezómetros, como se ve acá en la figura, piezómetro a mano izquierda, piezómetro a mano derecha, y uno pone un piezómetro antes y un piezómetro después del elemento que genera la pérdida de carga puntualmente. Para el tema de pérdidas puntuales de carga, uno puede tener las válvulas, puede tener los codos, puede tener derivaciones, puede tener una serie de codos que uno puede ir midiendo, y además también compararla con las pérdidas por fricción si yo tengo largos distintos y diámetros distintos. Por lo tanto, puedo incorporar en un mismo sistema tanto las pérdidas locales como las pérdidas
por fricción y medir directamente mediante piezómetro. Ya conocemos la influencia de la pérdida por fricción en un sistema de tubería. Como se puede ver en la figura, yo tengo la línea de energía total, luego la línea de energía que me incorpora las pérdidas por fricción y luego la línea pisométrica distanciada un B cuadrado partido por 2G. Pero si se fijan en esta tubería, yo solamente tengo pérdidas por fricción porque no hay ningún elemento que me evite el libre desplazamiento de la línea de flujo, la línea de corriente que se produce. Es decir, una partícula entra acá al tubo y va libremente entonces fluyendo a través del tubo, no hay ninguna interferencia. Por lo tanto, aquí no se produce una pérdida, en cambio en esta imagen local, donde hay un cambio de diámetro, tenemos aquí una línea de flujo que va contraída y luego entonces se expande. Y en esta expansión, en este estrechamiento, se produce una pérdida local. En estos momentos las pérdidas las estamos incorporando en la línea de energía y si se fijan en esta línea de energía solamente se ve incorporada la pérdida por fricción porque no hay ninguna pérdida local que genere en un solo punto una pérdida o caída de presión. Aquí en esta imagen sí que uno puede ver que sí está incorporada la pérdida local, porque uno puede ver localmente en un punto cómo cae la presión de la línea de energía y eso genera también, va a generar una bajada de la línea pisométrica en esa misma distancia. Es decir, si aquí tengo una pérdida de 1 metro, la línea pisométrica va a quedar 1 metro más abajo, quizás con esta misma forma, pero 1 metro más abajo, y va a generar entonces también una pérdida de presión. Por mucho que en este caso suba la presión, va a quedar 1 metro más abajo si es que la pérdida local es de 1 metro, por ejemplo. La formulación muchas veces tiene que ver con algunas investigaciones que se han realizado, por lo tanto es difícil llegar a una formulación general y lo que se hace es que se llegan a valores que van a depender mucho del fabricante o de la pieza que se esté investigando. Por lo tanto, lo que se ha hecho en forma normal es relacionar la pérdida de carga con la altura velocidad. Y esa relación se produce con una variable K que multiplica el B cuadrado partido por 2G y que va a depender de la forma de la pérdida local, la forma del accesorio, del elemento que produce la pérdida local. Por tanto, queda que la pérdida local va a ser igual a K por B cuadrado partido por 2G. Si uno cambia este B cuadrado partido por 2G en relación al caudal, es decir, cambia esa velocidad por caudal partido por área, me queda entonces esta fórmula que está acá. Y si yo dejo a un lado el Q cuadrado y el K, me queda entonces este término de 1 partido por 2G al cuadrado. Y esto lo voy a transformar en un K' para que la ecuación me quede un poquito más memorizable. Es decir, el delta H va a ser igual a K por K' por Q cuadrado. Entonces, no hay que perder de vista que K' es igual a 1 partido por 2G al cuadrado. También lo que puedo hacer es, en vez de tratar de minimizar la ecuación, es tratar de agrandarla lo más posible. Y cuando la agrando, me parece que de K partido por 1 partido por 2G al cuadrado por Q cuadrado, me parece que si yo cambio el área, me aparece una ecuación entonces conteniendo ahora el diámetro. Por lo tanto, puedo relacionar la pérdida de carga con el diámetro y como está dividiendo, claramente yo a mayor diámetro evito la pérdida de carga, disminuyo el delta H. Por tanto, a mayor diámetro, menor pérdida y a menor diámetro, mayor pérdida. Y como el caudal es proporcional, entonces a mayor caudal, mayores pérdidas y a menores caudales, menores pérdidas. Para encontrar este K de la fórmula hay varias tablas. Por ejemplo, acá tengo que
codo a 90 grados voy a tener un K de 90, por lo tanto multiplico inmediatamente la fórmula por 0,90. Y si voy a tener una válvula de ángulo recto, totalmente abierta, bueno, voy a tener entonces un K de 5. ¿Cómo calculo esta pérdida local? Bueno, lo primero que hago es que identifico en el gráfico cuál es la pérdida local que tengo, en este caso un ensanchamiento. Luego me voy a tabla, una tabla donde ubique el ensanchamiento, obtengo su K, el valor que me dé, y este K lo incorporo entonces a la fórmula, ya sea la fórmula original de K por B cuadrado partido por 2G, o a la fórmula un poquito ya más desglosada, que va a ser K por 1 partido por 2G, por Q cuadrado partido por pi de cuadrado cuarto al cuadrado. Entonces ahí tengo la relación con todas las variables que están generando un comportamiento en el sistema. Hay otra forma de obtener las pérdidas locales que se llama por longitud equivalente, donde para obtener el delta H, que el delta H está en metro, para obtener el delta H no tengo que ocupar la fórmula K'(Q cuadrado. Porque esa fórmula de K'(Q cuadrado significa que tengo que obtener el Q cuadrado, obtener el K' y obtener, ¿no es cierto?, el K. Hay algunas tablas como esta, la que se presenta en esta diapositiva, donde me da inmediatamente la pérdida en metro dependiendo de el accesorio. Entonces yo, por ejemplo, si tengo una curva de 90 grados, que tiene un diámetro, por ejemplo, este me parece que está en pulgadas, ¿no? De 2 pulgadas, claro, porque son 50 milímetros, de 2 pulgadas, 50 milímetros, voy a obtener una pérdida de 1,27 metros, así directamente. Y entonces yo, dependiendo de el diámetro de la tubería y lo que yo esté trabajando, voy a obtener entonces longitudes de pérdida, que son equivalentes al objeto, que me van a permitir directamente obtener el valor de la pérdida en el punto dado. Hay más fórmulas, nuevamente el diámetro interno de la tubería, luego el tipo de elemento que yo tengo en el sistema para ver cuánto va a perder, y acá entonces tengo la cantidad de metros directamente que son equivalentes a esas pérdidas. Por tanto, puedo ocupar el K o puedo ocupar las tablas de pérdida de carga equivalente. Ahora, hay unas tablas como esta que tienen ambos, es decir, veíamos en la diapositiva recién que estaba el K y también estaba la longitud equivalente, y acá entonces si yo tengo el diámetro y tengo la forma, me da inmediatamente el K, y si yo corto entre medio me da la longitud equivalente, por lo tanto puedo obtener ambos valores de esta misma tabla. Tenemos que hacer una observación tremendamente importante, porque hasta este punto del curso ya llevamos al menos 3K que no son lo mismo. Estuvimos viendo en pérdida de carga por fricción y viscosidad el abaco de Moody, y el abaco de Moody, para obtener su lambda, lo que hacía es que tomaba un K partido por D, o epsilon partido por D, y tomaba el número de Reynolds, y con ambos entonces yo podía obtener el lambda, y con el lambda ingresarla a la fórmula de Darcy-Weisbach y obtener la pérdida por fricción. Ya, pero ese K es un K de rugosidad, es un K de excrescencia. Lo que hay que observar, o sea, la observación que estamos haciendo acá, es que ese K del abaco de Moody no es el mismo K que yo tengo para las pérdidas locales. El K de las pérdidas locales va a depender de la forma del accesorio, del elemento en el sistema de distribución de agua potable, y dependiendo de ese accesorio me va a dar un K, me va a generar un K
que ese K es el que yo meto en la fórmula de B cuadrado partido con B cuadrado partido por 2G y que me da la pérdida singular en el punto. Por lo tanto, tengo un K que depende del fabricante y acá tengo un K que es la excrescencia o rugosidad en milímetros para obtener el lambda de la ecuación de Darcy-Weisbach. Y además es distinto, estos dos K, que son distintos entre ellos, también son distintos de este tercer K, que es el K', que el K' viene de la ecuación de K B cuadrado partido por 2G, recuerden que ordenamos a nuestro criterio, y nos quedó un 1 partido por 2G al cuadrado, que a ese le llamamos K', y por tanto K' es igual a 1 partido por 2Ga al cuadrado. Tres cosas que, por supuesto, no hay que olvidar. Si yo ahora quiero calcular algo, pongamos un ejemplo, yo tengo aquí un estanque y tengo una entrada al sistema, entonces me voy a la tabla de entrada al sistema, como la que está acá, y con esta tabla de entrada yo obtengo un valor. Aquí me dice que siempre las entradas perpendiculares, angulosas, tienen un K igual a 0,5. Entonces este K de 0,5 yo lo debo incorporar acá a la fórmula y luego le doy los otros parámetros y me va a dar entonces el delta H que va a bajar aquí como pérdida del sistema. En este otro caso uno puede observar que si tengo un ensanchamiento, voy a la tabla de ensanchamiento y en este caso no tengo una tabla de coeficientes de contracción o de relaciones de área, sino que lo que tengo son fórmulas que me permiten obtener la pérdida de carga de la pérdida singular, del elemento que me va a producir la pérdida singular. Y si uno se fija en la formulación, tengo aquí un K por B cuadrado partido por 2G. Por lo tanto, la parte del K es esta. Ahora, en este caso me están dando el delta H total, por lo tanto, lo que caiga aquí, la energía en metros columna de agua, va a ser delta H. Por lo tanto, yo ingreso los valores que me hayan dado, que el sistema me entregue, lo incorporo acá y me da inmediatamente el delta H. Entonces, tengo acá el K en función de las velocidades, tengo acá el K en función de los diámetros y tengo acá el K en función de las áreas. Eso lo multiplico por B1 al cuadrado partido por 2G y obtengo inmediatamente el delta H. De igual forma, si ahora trabajo con la velocidad 2, me cambia un poco la formulación, pero es exactamente lo mismo. Y obtengo entonces el delta H total. Otras situaciones que se producen, que no siempre se calculan, pero que existen, son las contracciones debido a la contracción temporal en un lugar de la línea de corriente, pero que en general se recuperan rápidamente. Es decir, yo por ejemplo voy a tener una pérdida local acá por este ensanchamiento, que eso me va a generar la pérdida local, pero luego también voy a tener una contracción que luego va a recuperarse. Y entonces, esta contracción que se recupera genera una vena contracta, una llamada vena contracta, y esa vena contracta, tal como uno ve en la imagen, esta vena contracta baja cuando se produce, baja en términos de presión, porque aquí la velocidad aumenta mucho, y luego ya cuando la velocidad se recupera, esto sube. Entonces una caída de presión puntual debida a una contracción puntual del sistema, pero que tiene una recuperación. Pasa lo mismo entonces después de la contracción. Hay una vena contracta que se produce, pero eso ya después vuelve inmediatamente a su estado normal. Entonces, uno puede ver, de hecho, de mejor manera, en este caso,
que uno tiene una pérdida local por la contracción del elemento, pero también tiene una segunda pérdida, pero que esa es temporal, de una vena contracta producto del el estrechamiento debido a que la línea de corriente se junta. Y esto también se puede calcular. En general, las venas contractas se pueden calcular con la fórmula sabiendo la contracción o la relación entre las áreas contractas y la no contraída. Y entonces, por ejemplo, acá en este caso de la entrada yo tendría esta vena contracta, y esta vena contracta me da entonces un valor bastante alto puntualmente de cuánto está perdiendo la carga del sistema por vena contracta. Otro tipo de vena contracta se puede ver a continuación. Cuando tengo una contracción, y esta contracción entonces genera una vena contracta acá, tengo esta fórmula que yo, en donde yo necesito el coeficiente de contracción, que lo puedo sacar de tabla, por ejemplo, y con ella puedo obtener entonces la pérdida de carga por vena contracta en contracción. Si uno observa la línea de energía y línea piezométrica de un sistema con venas contractas, se puede observar en la figura, puede observar en este punto de la figura y en este otro punto de la figura, caídas de presión que luego suben, caídas de presión que luego suben. Y estas se producen, por ejemplo, en la entrada o la contracción de un fluido, y aquí también en la entrada o contracción de un fluido. Esto más parece por una válvula y en este caso por una entrada al sistema. Como observación, recordar que cuando uno dibuja la línea piezométrica, esta siempre tiene que llegar al nivel correspondiente. Por ejemplo, en un estanque siempre va a llegar al nivel del agua. Sin embargo, la línea de energía va a llegar un poco más arriba y va a caer. ¿Por qué va a caer? Porque la partícula que viene en la tubería viene con una velocidad y cuando sale comienza a bajar la velocidad porque comienza a quedarse detenida para almacenarse en el estanque y por tanto esta velocidad que traía se disminuía al final y por tanto cae la línea de energía. En cambio en una tubería a presión no, en una tubería a presión la línea piezométrica va a llegar hasta algún momento a cortar el eje cuando ya vaya a salir a presión atmosférica y de ahí hacia arriba tengo un B cuadrado partido por 2G para llegar a la línea de energía. Hay un ejemplo en el libro y también en las presentaciones. Este ejemplo lo bueno que tiene es que tiene una entrada, tiene un codo, tiene fricción, tiene ensanchamiento, estrechamiento y luego una salida hacia el estanque. Para esto entonces tengo que calcular, para calcular el ejemplo de la diapositiva anterior, tengo que utilizar tanto la fricción, como está aquí en la tabla, también como la pérdida local, los K de pérdida locales. Y en el ejemplo se presentarán cada uno de los desarrollos y el cálculo de la pérdida local para cada una de las situaciones. Por lo tanto, se invita y se propone y se promueve que por favor hagan este ejemplo que les va a permitir entender cómo se calculan entonces las pérdidas locales.